Hola a todos. Hace algo más de un año, como sabéis, abrí el canal de YouTube. Lo hice con la finalidad de subir información técnica. Como todos sabéis, todos los que tenéis una cuenta en YouTube, YouTube crea un perfil dependiendo de las consultas que cada usuario hace y le crea unos contenidos a medida relacionados con sus gustos. En mi caso, como yo normalmente utilizo YouTube para consultar mis vídeos, más que nada por ver si hay algún error y corregirlos, pues las sugerencias que siempre me hace son de canales relacionados con la electrónica. Bueno, en alguna ocasión he echado algún vistazo y me di cuenta que la mayoría de estos canales tienen un vídeo dedicado al ladrón de Julios o ladrón de Joule. Me sorprendió al principio bastante ese nombre porque el ladrón técnicamente no tiene ningún sentido. La energía no es infinita, la energía sale siempre de algún sitio. Bueno, consultándolo, pues vi que era simplemente un conversor de tensión de baja a alta, un oscilador, en realidad, la base de una fuente conmutada, no tiene ni más ni menos que eso, y lo utilizaban pues para, con una pila gastada de 1,5 V, encender un diodo LED. Bueno, todo esto al final se creó una especie de mito, porque parece que es mágico, de una pila que con un LED no se enciende y de golpe se enciende. Pues es sacar energía de donde no hay. Y muchos lo empezaron a relacionar con energía gratis, energía infinita, energía... bueno, muchos canales, si consultáis en YouTube veréis, ponéis energía infinita, veréis la cantidad de información que hay. Fuentes de energía. Existen dos tipos de energía, las no renovables y las renovables. Las no renovables existen en una cantidad limitada en la naturaleza, y este es el motivo de que se agotan. Las renovables son las que existe una cantidad ilimitada, y estas son las energías del futuro. En las energías no renovables las podemos clasificar en 4 grupos: las que se extraen del petróleo o sus derivados, el carbón, el gas y la energía nuclear. Y luego, como energías renovables, podríamos clasificarla como la energía hidráulica, la que se obtiene en un salto de agua, energía geotérmica, sacada del calor del centro de la Tierra, energía eólica, extraída del aire, y energía solar. La energía solar hay dos tipos. Podemos tener energía eléctrica a través de paneles fotovoltaicos y la energía térmica o termosolar. Esta energía se concentran a modo de parábola alrededor de un punto, un montón de espejos, y se concentra toda esa cantidad de luz y con ello se consigue la térmica necesaria para mover generadores. Luego también tenemos la energía de biomasa. La biomasa es una energía renovable, pero tiene el inconveniente de que emite CO2. Pero esta se puede extraer de residuos sólidos urbanos, reciclándolos, haciendo cultivos energéticos, biocarburantes o biomasa de residuos, lo que sería la biomasa residual. Ahora vamos a ver el concepto de energía renovable. La energía renovable o sostenible se puede definir como aquella que es capaz de satisfacer las necesidades presentes sin comprometer los recursos y capacidades de las futuras generaciones. También podríamos considerar a energías alternativas a toda fuente de energía que no implique la quema de combustibles fósiles, como son el carbón, el gas y el petróleo. Serían las energías sostenibles y la energía nuclear. La energía nuclear cumple con la condición de no emitir el CO2, pero hay que tener en cuenta la peligrosidad de la instalación y los residuos que se generan. Ateniéndonos a esto, agruparíamos como energías alternativas a las energías renovables o sostenibles, como son la solar térmica, la solar fotovoltaica, la eólica, la geotérmica, la energía maremotérmica, la mareomotriz o la ondiomotriz. También tendríamos la energía hidroeléctrica y por último la energía nuclear. Aunque esta última la deberíamos de poner entre paréntesis debido a su peligrosidad. Para desmitificar el funcionamiento del ladrón de Julios, mal llamado ladrón de Julios, vamos a ver un poco qué sería el circuito y cómo funciona. Vamos a partir apoyándonos en el esquema este del taser
que os puse un vídeo hace poco, que es más o menos lo mismo. Realmente es un oscilador con un secundario a través del cual vamos a obtener una tensión más alta. Partiendo de una tensión baja vamos a obtener una tensión más alta. Es el funcionamiento básico de ese famoso ladrón de Julios. Bueno, como veis, lo que tiene como principal es el transformador. Un transformador ideal consistiría en dos devanados, principalmente un primario y un secundario, podría tener devanados auxiliares, los cuales estuvieran fabricados con una resistencia de hilo, el cobre, que fuera superconductor, que no tuviera resistencia ninguna. Y además que el flujo magnético que crea esta bobina se indujera totalmente dentro del núcleo, que no se escapara ningún tipo de campo magnético hacia afuera. El principio de funcionamiento del transformador, vamos a pintarlo con dos devanados, en medio pintamos el núcleo. Al paso de una corriente alterna a través del primario se va a crear un flujo magnético alrededor de la bobina, y lo que vamos a hacer con el núcleo es concentrar toda esa energía dentro de este núcleo, sin llegar a saturarlo, porque si lo saturamos vamos a obtener también pérdidas. El secundario lo que va a hacer es captar esa energía que tenemos en el núcleo y la va a transformar. Dependiendo de la relación de espiras que tengamos del primario con el secundario, la relación de las espiras del primario con el secundario, la tensión va a subir o va a bajar. Pero en cualquier caso la potencia que vamos a obtener nunca puede ser mayor que la del primario. Además siempre va a ser menor. ¿Por qué? Porque hay resistencia de hilo, porque el flujo magnético no se va a quedar todo en el núcleo, se va a escapar parte, y de esta forma la potencia que tenemos en el primario, que es la original, va a ser la que tengamos en el secundario, pero más las pérdidas. Es decir, la potencia que tenemos en el secundario siempre va a ser menor que la que tenemos en el primario. Hacemos una transformación de tensión o de corriente, dependiendo de la relación de espiras que pongamos, pero siempre va a haber pérdidas. En cualquier circuito que pongamos un transformador van a existir pérdidas. Aparte, en el ladrón de Julios que vimos, esto básicamente lo que tiene es un amplificador y el transformador. Bueno, pues un amplificador realimentado. Sería un amplificador que le conectamos al primario y a través de una bobina auxiliar, por aquí lo hemos alimentado a positivo, vamos a realimentar. Esto lo vamos a alimentar a positivo y la referencia a negativo. Bueno, pues este circuito, por el hecho de conectarlo, independientemente de que tengamos carga conectada aquí o no, va a tener un consumo. Este oscilador en vacío tiene un consumo. Cualquier persona que se haga un ladrón de Julios, que aquí al final ha puesto su diodito LED, normalmente con la resistencia limitadora, que haga la prueba de desconectar este diodo LED y que compruebe si hay consumo o no en el primario. Comprobará que sí lo hay, porque lo va a ver. La relación de transformación sería las espiras del primario partido por las espiras del secundario, nos daría la relación de la tensión del primario con respecto a la tensión del secundario. Si queremos saber qué tensión tenemos en el secundario, despejamos y esto nos daría que sería N2 multiplicado por la V1 y partido por la N1. Es decir, las espiras que tengamos en el secundario multiplicado por la tensión del primario y dividido entre N1, las espiras que hay en el primario. Es decir, la relación de transformación multiplicado por la tensión del primario. Con eso vamos a elevar la tensión. Pero la potencia en el primario es tensión por corriente y en el secundario también es tensión por corriente. Y como hemos dicho que aquí va a haber pérdidas, esta tensión sí va a ser mayor en caso de que haya más espiras, pero debido a las pérdidas vamos a obtener menos tensión. Por lo tanto, la potencia en el secundario siempre va a ser menor, va a haber menos energía. La corriente va a bajar aunque la tensión suba, porque la potencia se tiene que mantener como mucho igual. Es decir, la ganancia siempre es inferior a 1. La ganancia siempre es menor de 1. Y esto siempre es así. Es una cuestión física, matemática o como lo queráis ver. Para hacer la medida del transformador vamos a utilizar el medidor de componentes porque nos da una resolución de nomios muy alta y aparte nos va a medir la inductancia de la bobina. En este caso no nos va a hacer falta porque no es de interés, pero bueno, vamos a ver la diferencia de inductancia que hay entre el primario y el secundario, aparte de la resistencia óhmica. Para estar seguros de que todo está bien, primero le hacemos un corto, vamos a hacer la medida, haciéndole un puente entre los pines unidos que son los que vamos a utilizar para medir, para ver qué detecta el medidor. Aquí
Aquí vemos que nos detecta que es una resistencia, pero una resistencia de 0 ohmios, es decir, un cortocircuito. Bueno, pues vamos a meter ya los dos hilos gordos del devanado, que eran el primario. Esto es conveniente hacerlo sin las pinzas para que no nos falsee la medida por el cobre de las puntas que utilicemos y la longitud del hilo que le pongamos entre ellos. Aquí vemos que el primario ya tiene una resistencia de 0,1 ohmio, esa es la resistencia del hilo, y la inductancia es de 0,11 milihenrios. Vamos a ver el secundario. Como vemos, la resistencia no es cero. Al paso de la corriente siempre va a haber unas pérdidas y va a haber un calentamiento. Ese calentamiento, como es lógico, son las pérdidas. Y el secundario tiene una resistencia de 321,4 ohmios, es decir, que al paso de una corriente más pequeña, la potencia de disipación va a ser mayor, se va a calentar más el hilo, por lo tanto se va a producir más pérdidas. Cuando demandemos más corriente, en el secundario va a caer antes la tensión que en el primario, pero en ambos sitios ya tenemos pérdidas por la propia resistencia del hilo. Vemos que la inductancia aquí es bastante más alta porque tiene muchas más vueltas, son 266,3 milihenrios. Los transformadores que normalmente se utilizan para fabricar los ladrones de Julio normalmente son toroidales y de núcleo de ferrita. Se utilizan este tipo de transformador porque son los que menos pérdidas tienen y porque la frecuencia a la que trabajan, que normalmente son kilociclos, tiene mejor rendimiento. Simplemente es por eso. También se podrían utilizar transformadores de chapa, pero tendríamos más pérdidas. Bueno, también como experiencia, si alguno quiere probarlo, si está cerca de un campo de antenas, de un centro de onda media, una antena que transmite radiofrecuencia, en la zona, en las proximidades, se está creando un campo magnético bastante alto. Aquí se podría ir con un tubo fluorescente de los normales, una persona agarrándolo con la mano, y este tubo se encendería. Esto sería también una transmisión de energía, como el famoso Tesla suponía que se podía hacer en el futuro, pero por supuesto es metido dentro de un campo magnético muy alto. Esto no es magia, es una cuestión también lógica. ¿Esta potencia está saliendo gratis? Pues no, porque la estamos absorbiendo del equipo transmisor. Es decir, la energía nunca es gratis. Si yo tengo energía gratis es porque la estoy cogiendo de algo, no es gratis. Para mostrar que se escapa campo magnético de un transformador, vamos a medirlo. Vamos a utilizar un transformador comercial, es de un equipo Kimball. Es un alimentador de continua de 4,5 voltios y se enchufa a 220. Es un transformador, no es una fuente conmutada. De esta forma lo podemos ver perfectamente. Lo vamos a conectar a una regleta y le daremos alimentación. Le voy a poner aquí para que se vea mejor cuando le estamos dando y cuando no. Y lo que vamos a hacer es utilizar como captador esta bobina. Esto es una bobina que se vendía antiguamente pues para captar la señal inducida del sonido de los teléfonos antiguos y llevarla a un equipo manos libres, un amplificador. La tengo de hace mucho tiempo, bueno, pues vamos a utilizarla para inducir lo que capte de ese campo magnético y medirlo en tensión. Vamos a ver la tensión en voltios alterna. Voy a poner el polímetro en alterna y vamos a poner conectada la bobina. Bueno, pues la ponemos ahí simplemente, vemos que el transformador apagado no da 0 voltios, pero bueno, 0,02 lo que se está induciendo pues de campo en las puntas. Voy a darle luz. Ahora lo encendemos y vemos que sube. Además, si la vamos moviendo, comprobamos que hay zonas en las que radia más, en las que está a favor, el flujo magnético radia más. Bueno, en este transformador estamos obteniendo hasta alrededor de 150 milivoltios. Como vemos, esa señal es la que estamos captando del núcleo. Como prueba, para que veamos que esto es cierto, nosotros en el secundario del transformador, si le hacemos un cortocircuito, la tensión cae. Lo abrimos, sube. Lo volvemos a hacer y cae. Quiere decir que cuando estamos saturando el núcleo, ese campo magnético que se escapa, por supuesto, también es menor. Aquí podemos comprobar que ese transformador tampoco está concentrando toda la energía en el devanado secundario, porque hay pérdidas. Esas pérdidas hay que tenerlas en cuenta también. Para explicar el por qué se enciende el diodo LED cuando estamos utilizando el ladrón de Julios, el mal llamado ladrón de Julios, vamos a ver primero qué es un diodo LED, porque conociendo lo que es el diodo LED podremos entender el efecto que se está produciendo. Los diodos LED son semiconductores,
En realidad es un diodo que conduce en uno de los dos sentidos, lo vamos a pintar como un diodo normal, conduce en un sentido y en el otro no. Es decir, si hay una señal alterna, solamente va a pasar la señal del semiciclo positivo y la del negativo no. Aquí vamos a tener solamente la señal pulsante. Pero esta parte en la que conduce no es a partir de 0 voltios, tiene un umbral. Es decir, si nosotros pintamos la curva de funcionamiento de un diodo, aquí ponemos la corriente, aquí ponemos la tensión, esto en miliamperios, esto en voltios, por ejemplo vamos a poner aquí esto graduado en voltios, 1 voltio, 2, 3, y esto en miliamperios, 5, 10, 15, 20. Bueno, pues el diodo LED, dependiendo del tipo de construcción, si es de color rojo o verde, en realidad es el sustrato que se está utilizando, va a empezar a conducir a partir de 1 voltio y pico y va a tener una corriente que va a ir subiendo hasta un punto al cual, si la superamos, el LED se va a quemar. Quiere decir que vamos a trabajar siempre en el rango de la curva, en la parte recta. Este diodo en concreto trabajaría entre 2,1 voltio hasta 2,5. Si superáramos los 3, se quemaría. Bueno, pues este sería un diodo. Hay otros que empiezan un poco más tarde, otros más adelante, bueno, así. En realidad esto sería el más bajo, normalmente es el color rojo, y los más altos es el color blanco. Para verlo vamos a utilizar también el comprobador de componentes. Vamos a poner el ánodo en el pin 1, el cátodo en el 2 y lo vamos a probar. Aquí el medidor va a hacer un chequeo, le va a generar unos picos de tensión en un sentido y nos da aquí la tensión. La tensión umbral de este diodo, la del rojo, es de 2 voltios. Vamos a ponerlo aquí, rojo, 2 voltios. En este caso, ¿no? Bueno, nos está dando también la capacidad, como vemos. Y las corrientes de retorno son 23 nanoamperios. Vamos a poner ahora el amarillo. Este nos da 1,95. 1,95 voltios. Es prácticamente igual que el rojo. Dependiendo del fabricante esto también puede cambiar, pero vamos, más o menos es para hacernos una idea. Ahora vamos a probar el verde. El verde nos está dando 1,98. Vemos que es un poquito mayor, pero bueno, prácticamente sigue estando igual. Ahora vamos a poner un LED azul. Aquí ya tenemos 2,74 voltios. Como es lógico, este diodo LED con una pila de voltio y medio es imposible que se encienda. Estos otros, como vemos, tampoco, pero están más próximos al voltio y medio. Y ahora vamos a probar el LED blanco. Nos da 2,84. Vemos que los dos que necesitan más tensión son el LED azul y el blanco. Esto quiere decir que el diodo LED conduce a partir, el rojo de 2 voltios, el amarillo a partir de 1,95, el verde a partir de 1,98 y el azul 2,74 y 2,84. No se comporta como una bombilla de filamento. Con la bombilla de filamento es un hilo que al paso de la corriente no tiene ningún umbral de conducción, va a conducir corriente y se va a empezar a poner pues rojo más clarito y hasta el color blanco, blanquecino, que es cuando la bombilla se está encendiendo. Esa es la diferencia que hay entre un diodo LED y una bombilla. El diodo LED, la ventaja que tiene es que con menos corriente el rendimiento lumínico es mayor, pero el funcionamiento hay que saber que se está comportando como lo que es un diodo, no es un hilo de nicrón. Por lo tanto, ese efecto que se produce no es ninguna magia, es el propio funcionamiento de un diodo LED. Otra cosa que me sorprende bastante es que muchos canales de electrónica que en su contenido, aparte de dar información técnica, meten de vez en cuando algún tipo de información como si realmente existiera la energía infinita. No sé si es por desconocimiento o por ganar popularidad, audiencia o suscriptores. La verdad que todavía no lo tengo muy claro. Eso es lo que más me sorprende, porque si estás divulgando información técnica, se supone que hay gente, sobre todo gente joven, que está aprendiendo, y no es lógico que se le esté dando una información de esta manera tan confusa y tan irreal. Por otra parte, la mayoría de los generadores que podemos encontrar en vídeos de YouTube, que nos dicen que son de energía ilimitada,
es decir, generadores de movimiento perpetuo, sin ninguna energía son capaces de permanecer permanentemente en movimiento, pues están basados en bobinados, de los cuales se supone que se extraería la energía, y tienen campos magnéticos creados con normalmente imanes de neodimio, como si esto fuera el descubrimiento del siglo. El imán de neodimio, pues sí podríamos considerarlo como una fuente de energía magnética, es una especie de acumulador, pero hay que tener en cuenta que ese imán no cambia su polaridad a nuestro gusto. Es decir, tiene una potencia de atracción muy alta, pero igual que se atrae, se debe soltar para que siga girando. Es decir, el generador si no se quedaría parado. Estos problemas suelen solucionarlo haciendo una disposición adecuada de los imanes, normalmente colocados en V, en varios tambores, poniendo también volantes de inercia, bueno, de muchas maneras. En cualquier caso, si observáis en los vídeos, veréis que todos estos generadores arrancan a base de darle un pequeño empujón o a través de una batería. Ninguno de ellos arranca por sí solo. Otros afirman que lo hacen utilizando la gravedad de la Tierra, cosa también impensable porque la gravedad va en el mismo sentido, nunca cambia a nuestro antojo. De todas formas, si os fijáis, estos generadores hacen mucho ruido y el ruido solo proviene de una cosa, que es el rozamiento. El rozamiento lo que produce es pérdidas que se traducen en calor. El calor se traduce en dilatación y esa dilatación lo que produce son desajustes en los mecanismos, por lo que al final acaba parándose el generador. Como conclusión podríamos sacar que YouTube es una plataforma que nos permite subir de forma libre contenidos, pero estos contenidos nadie los controla. Alguien puede poner una información falsa, pone lo que la gente quiere oír y se llena de visitas a su canal, se hace popular y se crea mucha expectación a base de ese contenido que realmente es falso. Os aconsejo que filtréis un poco la información cuando hagáis este tipo de consultas, porque, hombre, gente de ciencias normalmente que ve estos vídeos realmente sabe que eso no es cierto, pero hay mucha gente que son de letras y realmente se llega a pensar que el que está haciendo ese vídeo y está haciendo ese montaje da a entender que eso es un generador de energía. No sé si lo harán pues por desconocimiento, porque es cierto que hay mucha gente que hace tutoriales y está realmente empezando. Sobre todo ahora con el tema Arduino, que es un boom en internet, mucha gente pues lo que hace es simplemente copiar el código de los ejemplos y explicarlo. La realidad es que hay que tener en cuenta que YouTube es lo que es y no es una fuente de información veraz, simplemente vale pues como canal de entretenimiento y en algunos casos pues hay información de interés que sí es bastante técnica, pero hay que saber filtrarlo. Si te ha parecido de interés el contenido de este vídeo, te sugiero que lo compartas con tus amistades.